Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a diseccionar una de las historias más extrañas, oscuras y, la verdad, fascinantes del siglo XX. Vamos a sumergirnos en lo que muchos ven como un simple cuento de fantasía, pero que, viéndolo bien, es una sátira brutal sobre el agotamiento extremo. Es literalmente la historia de un colapso físico monumental provocado por el exceso de trabajo y la presión constante. Para cualquiera que sienta el peso aplastante de la rutina diaria, o sea, para casi todos nosotros, esto es clave. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa cuando la mente simplemente se niega a descansar y el cuerpo decide tomar venganza? Bueno, es increíble ver hasta dónde puede llegar la biología humana cuando se le empuja al límite. Esta historia nos muestra justo eso, el punto exacto donde el estrés es tan insoportable que el cuerpo interviene de la forma más radical posible. Bueno, entremos en materia. Vamos a estructurar esto como si fuera una evaluación de desempeño corporativa, dividida en 5 fases rápidas. Fase 1. El colapso del agotamiento. 2. Ironías de un autor disciplinado. 3. Comedia negra y burocracia. 4. Valor humano contra productividad capitalista. Y 5. Normalizando lo absurdo a diario. Empecemos con la fase 1. El colapso del agotamiento, o la máxima desconexión entre la mente y el cuerpo. Fíjense en esto. En la narrativa, la transformación del protagonista, Gregor Samsa, jamás se explica como un evento mágico o una maldición. Nada de eso. Se presenta como un colapso somático real. Básicamente, el subconsciente ya no soporta el estrés y encuentra una salida drástica para obligarlo a renunciar a sus responsabilidades. Convertirse en un insecto repulsivo es, en el fondo, el escape definitivo del burnout. Es la ruptura total entre lo que la mente se obliga a hacer y lo que el cuerpo puede aguantar. Y aquí es donde entra la genial comedia negra de todo este asunto. Imaginen despertar convertidos en un bicho enorme, con decenas de patas agitándose por todos lados. ¿Qué harían? ¿Gritar de terror, supongo? Bueno, Gregor no. Su única preocupación, y esto es absurdamente gracioso, es pensar ¿qué pasaría si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Su cerebro lógico está tan adoctrinado por el deber laboral que ignora por completo el horror físico. Así de grande es la fractura entre su mente y su realidad. Para poner esto en perspectiva, hablemos de un número aterrador. 5. Exactamente 5 años. Ese es el tiempo que este hombre trabajó sin parar como viajante de comercio, sin faltar ni un solo maldito día, aguantando comida pésima, horarios horribles y relaciones vacías, todo para pagar una vieja deuda de sus padres. Es literalmente el perfil del empleado modelo empujado hasta la destrucción total. Pasamos a la fase 2. Ironías de un autor disciplinado, el creador versus la creación. Lo que resulta súper irónico al mirar al genio detrás de esta historia es el contraste ridículo con su personaje. Por un lado, tenemos a Franz Kafka, el autor, que en la vida real era básicamente un pionero del biohacking moderno. En serio, era un vegetariano estricto, hacía calistenia en pleno invierno con la ventana abierta de par en par y masticaba cada bocado muchísimas veces para mejorar la digestión. Por el otro lado, su creación, Gregor, sufre el abandono físico más extremo posible, perdiendo toda autonomía hasta terminar cubierto de polvo y basura. El perfeccionismo extremo de uno es la pesadilla del otro. Ahora, un dato que rompe por completo el mito del escritor lúgubre encerrado en una habitación. Resulta que Kafka no solo sellaba papeles aburridos, era un brillante abogado, experto en seguros contra accidentes laborales. Se dedicaba a diseñar protocolos para que los obreros no perdieran extremidades en las fábricas y hasta ayudó a popularizar uno de los primeros cascos de seguridad civil. O sea, de día protegía la salud de la gente y de noche escribía sobre un trabajador que sufre el accidente más grotesco imaginable. ¡Una locura! Llegamos a la fase 3, comedia negra y burocracia, riendo ante lo absurdo. Para decodificar un poco esta sátira sin perdernos, hay 3 ángulos interpretativos clave que estructuran el relato. Primero, el psicológico, que es el colapso por estrés extremo del que ya hablamos. Segundo, el sociológico, que nos muestra cómo el valor de una persona se condiciona puramente a lo que produce. Y tercero, el existencialista, que simplemente se burla de lo absolutamente absurda que puede ser la rutina diaria. Y esto se ve clarísimo al repasar los eventos de esa fatídica mañana. Las alarmas fallan y se pierde el tren de las 5. Lo realmente descabellado aquí es que, por un simple retraso de un par de horas en un empleado que jamás había faltado, la empresa envía inmediatamente a un gerente principal a su casa para exigir explicaciones. Es el colmo. El sistema trata un atisbo de enfermedad con una sospecha absolutamente despiadada.
Es súper importante entender que Kafka no veía esto como un gran drama trágico. De hecho, cuando leía estos pasajes a sus amigos, se reía a carcajadas. Él consideraba que ver a estas personas preocuparse más por los horarios de la oficina que por un monstruo gigante era una obra maestra de la comedia oscura. Nuestras reacciones burocráticas ante la tragedia son, en el fondo, profundamente ridículas. Bien, fase 4. Valor humano versus productividad capitalista. La mutación familiar. Aquí es donde la cosa se pone dura sociológicamente hablando. ¿Qué sucede dentro del sistema económico cuando el trabajador se rompe y pierde su utilidad para generar dinero? La caída es lineal y brutal. Pasas de ser el empleado modelo que provee todo a convertirte rápidamente en una incómoda carga familiar, para finalmente terminar siendo visto como un parásito que debe ser desechado sin pensarlo 2 veces. Y esto nos deja una revelación brillante. Mientras Gregor pierde toda su utilidad económica, hay una segunda metamorfosis paralela. Resulta que los verdaderos parásitos siempre fueron los miembros de su familia. En el instante exacto en que pierden a su anfitrión productivo, ellos de repente mutan, adquieren habilidades de la nada y se integran superactivos al sistema. Presten atención a cómo cambian los roles de la familia de un día para otro. El padre, que llevaba 5 años de perezoso en el sofá, aparece con un uniforme bancario rígido que no se quita ni para dormir. La madre, que sufría asma severa, de repente tiene la energía para coser ropa fina sin descanso. Y la hermana menor, aspirante a violinista, se vuelve una vendedora atareada. Básicamente, la rueda del capitalismo reemplazó una pieza rota por 3 nuevas, y todo el afecto que le tenían a Gregor simplemente se evaporó. Por último, fase 5. Normalizando lo absurdo a diario. La vida en piloto automático. El cierre existencial de esta historia es una sátira devastadora sobre cómo nos adaptamos a lo peor. Tienen a un bicho aterrador en el cuarto de al lado. ¿Y qué hacen? No llaman a un médico ni buscan una cura. Simplemente ajustan sus horarios y tratan el horror absoluto como un problema logístico mundano. Empiezan a usar su cuarto para tirar muebles viejos y barrer la basura hacia adentro. El desastre se normaliza simplemente porque interrumpe la monotonía de la casa. El punto clave aquí es esa terrible resignación. La familia decide que su único deber era aguantarse la repugnancia y resignarse, nada más que resignarse. Cuando la vida de alguien que antes se sacrificó por todos queda reducida a un estorbo de espacio en un apartamento, la apatía total toma el control. El individuo se convierte en una simple molestia que hay que soportar hasta que desaparezca por completo. Entonces, para cerrar este análisis, los dejo con una pregunta para pensar un rato. Si le quitamos a la historia el disfraz del insecto gigante, nos topamos con una realidad increíblemente actual. ¿Qué monstruo moderno asusta más hoy en día? ¿El peso aplastante del estrés laboral? ¿Un sistema que descarta sin piedad al que ya no produce? ¿O la naturaleza asfixiante de vivir en piloto automático? Definitivamente algo para cuestionarnos sobre el verdadero costo de nuestra propia rutina.